hermosuras, en el video del día de hoy voy a estar realizándome unas uñas con poligel y con una decoración muy elegante, sencilla. Y pues aquí te voy a mostrar cómo te las puedes realizar de una manera fácil y rápida. Y para hacer este tipo de uñas, pues la aplicación y los pasos es muy diferente a cuando realizamos las uñas de tip o de escultura. Aquí principalmente tenemos que tener moldes como estos y será lo mismo, tenemos que irlos midiendo y depende del tamaño que le quede a nuestra uña será el que elegiremos. Voy a traer mi poligel y voy a estar utilizando este que es un tono piel y vean, aquí lo voy a destapar para que lo puedan apreciar mejor, ahí está. Y también voy a estar trayendo mi otro tono que este es completamente transparente y cristalino. Con una espátula como esta voy a tomar primero del producto color rosita, color piel y voy a tomar esta cantidad. Ya con esto va a ser suficiente, ya que también depende qué tan larga la vas a llegar a querer para de esa manera saber qué tanto producto vas a utilizar. Y vean, lo voy a depositar al reverso de mi molde. Voy a estar trayendo el líquido que es especial para moldear el poligel y lo voy a estar depositando en un vasito de vidrio. Lo que a mí me encanta de este tipo de técnica es que no tiene nada de olor, a diferencia de cuando utilizamos el monómero. Aquí ya simplemente estuve moldeando y ahí está. Voy a sostener de esta manera presionando primero de cutícula y bajando el producto. Y ya con mi pincel lo que voy a estar haciendo es quitar los excesos que llegaron a como desbordarse por la piel. Y al igual también voy a girar mi uña de esta manera para poder presionar por la parte de abajo y que no nos queden muy gruesas las uñas o que la punta se vaya a ver muy ancha. Voy a traer estas pinzas que me encantan porque me ayudan a tener como el soporte y que no se me vaya a mover el molde con el poligel a la hora de llevar a la lámpara. Ahora fíjate, para las demás uñas voy a hacer una mezcla súper rápido. Para eso voy a estar utilizando el poligel cristal y mi decoración brillante. Voy a tomar una cucharita y la voy a depositar encima del poligel. Aquí voy a traer también colita de sirena en tono rose gold y la voy a colocar de esta manera. Lo que voy a formar aquí es una mezcla como una pastita, así que voy a ir revolviendo hasta que se integren perfectamente toda la decoración. Y ahora sí, con mi pincel voy a tomar poquito producto y lo voy a colocar de esta manera. Voy a estar creando lo que es un degradado, así que voy a poner más cantidad en la punta y que se vaya viendo como difuminado acercándose a área de cutícula. Para completar voy a tomar nuevamente este color de poligel y lo voy a depositar de esta manera. Hagan de cuenta que esta parte donde estoy aplicando el color rosita viene siendo como si fuera la uña natural. Entonces vean, simplemente voy a estar barriendo de esta manera para que ya se mezclen tanto el glitter con este tono. Y hacemos lo mismo, voy a colocar de esta manera y presiono suavemente, ahí está. Nuevamente voy a traer mis pinzas y aseguro. Aquí voy a girar mi uña para seguir moldeando por la parte de atrás. Para la uña del dedo medio voy a estar aplicando la misma mezcla, pero aquí va a quedar la uña completamente brillante, así que ya la estoy colocando y vamos a moldear. Recuerda que en este paso ya estoy dejando el tamaño que voy a querer mis uñas. Como les dije, no van a ser tan largas porque también esa es otra cosa. Yo por lo regular ese tipo de técnica o de trabajo lo recomiendo en uñas pequeñitas que no queden tan largas para evitar que se nos lleguen a trozar. Porque en lo personal a mí se me hace mucho más resistente el acrílico al poligel. Entonces pues para no buscarle. Ahí va, nuevamente presiono y ahí está. Yo aquí no realicé previamente la preparación de la uña natural, pero en este paso es exactamente lo mismo que cuando vas a aplicar el acrílico, el tip, las uñas esculturales. Y para las demás uñas voy a estar utilizando el color liso completamente. Vuelvo a depositar el producto y moldeamos. Este producto recuerda que solamente va a secar hasta que llevemos en lámpara, por mientras todavía puedes seguir moldeándolo. Y ya vamos con la última uña.
Aquí me faltó poquita cantidad, así que voy a presionar y se lo voy a agregar. Voy a llevar a mi lámpara por 60 segundos, un minuto, y ya que hayan salido, fíjate, voy a mover el molde de esta manera y desprendemos. Y pues sí, es súper rápido y ya nuestras uñas están realizadas. Fíjense qué rápido fue. Y lo que me encanta es ese brillo tan natural y brillante que nos deja en la superficie. Aquí es opcional, si ya eres super pro y te quedan perfectas, pues ya las uñas estarían listas, pero aquí yo sí sentí que me quedaron un poquito fellitas de ciertos lados, así que voy a traer mi lima de grano 100 sobre 100 y voy a comenzar a limar. También para sellar muy bien área de cutícula, pero como te digo, si a ti ya te quedan así perfectas, pues ya estará lista tu aplicación. Voy a traer mi drill y también voy a pasar a limar en esta zona para borrar ese escaloncito que me llegó a quedar. Listo, voy a sacudir el exceso de polvo y a limpiar con mi esponjita y mi limpiador. Voy a traer mi brillo, este que estoy utilizando es un extra brillo que de verdad deja un brillo impresionante y lo voy a colocar en todas mis uñas sellando laterales y punta. Llevo mi lámpara y ya que han salido voy a estar agregando aceite de cutícula en toda esta zona para hidratar y damos un suave masaje. Y pues listo mis hermosuras, ahí termina el diseño del día de hoy, súper rapidísimo, utilizando los moldes y el poligel. Déjame en los comentarios qué te parece esta técnica y si te gustó mucho no olvides compartirlo, darle like y por supuesto suscribirte. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.